las propiedades, son importantes para la nutrición de las plantas, es importante para los microorganismos porque crean condiciones más adecuadas, ayudan en la física de los suelos y por lo tanto son suelos más fértiles, ¿no? Y la pregunta, la tarea 7, respecto a sobre qué propiedad física sobre qué propiedad física incide las sales, no sé qué han respondido. Tólicos es otra cosa. Ya a los suelos que tienen mucha sal se les llama salinos. Y si tienen mucho sodio en el complejo de cambio se les llama sódicos. Los potzoles son suelos que no necesariamente, no son representativos para las condiciones de clima, topografía, rocas de nuestro medio. Los podzólicos se encuentran especialmente en el hemisferio norte, donde hay bosques de coníferas, climas continentales que provocan que la materia orgánica producida por las coníferas, como los pinos, los cipreses, esas son coníferas, provocan un humus ácido que provoca el desplazamiento de la materia orgánica, del hierro y el aluminio, y tienen un color blanquecino en la superficie. También son blancos, por eso tal vez hay esa idea de que pueden tener sales, pero su color blanquecino se debe al predominio de silicio. Podzol en ruso significa cenizas, y ustedes saben que las cenizas tienen colores así plomizos, pálidos, blancuzcos. Por eso ese término podzol viene del ruso que significa cenizas, ¿ya? ¿Alguien más quiere opinar sobre qué propiedades físicas influyen especialmente las sales? Y esta pregunta les he hecho hace unos días, y cuando hemos hablado de los suelos salinos y sódicos hemos repetido, y se ve que no toman apuntes, que están solamente escuchando o dedicándose a otra cosa. Alguien ha puesto la otra respuesta importante de la influencia de las sales sobre una propiedad física. Hace unas clases anteriores, hace una clase atrás hemos hablado de eso, cuando hemos comparado los suelos salinos con los suelos sódicos. Nadie toma apuntes de lo que avanzamos. ¿Cómo es? Hemos dicho que las sales influyen especialmente sobre la disponibilidad de agua, debido a que incrementan el potencial osmótico del suelo. Y el suelo puede tener agua, pero si ese suelo tiene sales, hace que esa agua no sea tan fácilmente disponible para las plantas. O sea, es como si estuvieras detenida con más fuerza. Entonces hemos dicho que el agua siempre se mueve. Si tuviéramos una cubeta separada con una semimembrana, donde a un lado tenemos agua pura y al otro lado agua con sales, que hemos dicho que el agua pura se va a mover hacia el lado donde está el agua con sales para equilibrar el pH, para equilibrar las concentraciones de sales. Hemos dicho que en algunos casos esta situación del potencial osmótico hace que la agua contenida en la planta más bien se mueva hacia el suelo cuando el suelo tiene muchas sales y las plantas se sequen. Y
hemos repetido eso hace una clase atrás, cuando hemos hablado de los suelos salinos y sódicos. Por favor, atiendan a las clases. Estamos repitiendo lo que hemos avanzado hace un día y lo que hemos visto hace tiempo, como cuando hemos avanzado el agua en el suelo. ¿Alguna duda de de las tres preguntas que les he hecho el día de hoy? De momento, ninguna, doctor. Gracias. Los otros compañeros. De momento nada, doctor. Gracias. Ya hemos visto las propiedades físicas. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, doctor, Sí, sí. Ya. Hemos avanzado ya las propiedades físicas del suelo y las propiedades químicas. Ahora vamos a ver las propiedades biológicas del suelo. Cuando hablamos de las propiedades biológicas del suelo, vamos a relacionarla más con la materia orgánica. ¿Ya? O sea, la materia orgánica es la que viene en la parte biológica del suelo. Si tenemos una roca, y, a ver, perdón, no estamos grabando la clase, vamos a grabar. Se me olvidó ese detalle. Ahí está grabando. Ok. Bien. Entonces vamos a hablar de la materia orgánica. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escucha bien. Ya. Bien. Las propiedades biológicas indicábamos que están relacionadas con los microorganismos en el suelo. Utilizan esos restos orgánicos o los de los animales muertos para energía y como entes. Entonces, es importante mencionar, a la primera clase, si hagas roca y la pulverizo con ayuda de un martillo, de un combo, todavía no es suelo. Eso todavía no es suelo, a pesar de que lo hemos pulverizado, porque los suelos tienen, hemos dicho, es un ser vivo, gracias a esos microorganismos, a esos billones de microorganismos que viven en los suelos y no los vemos. A algunos los vemos, a la mayoría las bacterias, hongos, actinomycetos, micorrizas no los vemos. Entonces la formación de un suelo ya comienza a medida que ese suelo está siendo colonizado por esos organismos que viven en el suelo. No sé si alguna vez se han parado sobre un afloramiento rocoso y van a ver que ya comienza a ver en la superficie una especie de colonización de esa roca que se va pulverizando en la superficie por diferentes factores, comienza a ser colonizada por algas especialmente. Y poco a poco esa roca que va ganando en materia orgánica y en actividad microbiana va a ir formando esos suelos, ¿no? Entonces podemos decir que la materia orgánica juega un papel importante en lo que es la fertilidad del suelo. Últimamente se toma en cuenta
se habla también no solamente de la capacidad de los suelos, la aptitud de los suelos. Últimamente se utiliza el término la salud del suelo, ¿ya? Y cuando hablamos de la salud del suelo, ¿en base a qué se evalúa la salud del suelo? En base a los microorganismos, a la cantidad de materia orgánica que tienen, porque es la parte viva del suelo, vamos a decir, ¿no? Cuando hemos hablado de la composición ideal de un suelo, hemos dicho que un suelo está compuesto de una parte sólida, que puede llegar a un 45%, 5% hemos dicho es la parte orgánica sólida del suelo, y los otros 50 deberían ser poros, de los cuales una parte, hasta un 30% son los poros finos llenos de agua, y un 25 o 20% llenos de aire. Estos 5% de la parte orgánica sólida del suelo, a pesar de su escaso contenido en comparación a los poros y a la parte sólida, juega un papel importante, vamos a decir, en determinar esa fertilidad del suelo, esa capacidad del suelo para permitir que cumpla sus diferentes funciones productivas, que también hemos basado en la primera clase, y que para que el suelo también cumpla sus diferentes funciones ambientales, como dentro del ciclo del agua a la naturaleza, en la infiltración del agua en el suelo, almacenamiento de agua en el suelo, etc. Cuando hablamos de la materia orgánica, los compuestos orgánicos. Generalmente los compuestos orgánicos están compuestos gran parte de carbón. Las plantas lo toman de la atmósfera a través de la fotosíntesis, y a medida que esas plantas van creciendo más o desarrollándose más, cada vez tienen más carbón, ¿ya? Entonces también hemos dicho que la materia orgánica, a pesar de ese poco contenido en el suelo, juegan un papel importante porque asimilan carbono, ese CO2 de la atmósfera que nos está perjudicando con estos cambios, con este efecto invernadero, los cambios climáticos que ahora los notamos tan constantemente. El suelo hemos dicho, es un sumidero de carbón. ¿Y dónde dónde está ese carbón? En los restos orgánicos. Entonces, cuando hablamos de la materia orgánica, estamos diciendo que estamos hablando de los restos de las plantas, de sus raíces, de sus hojas, de sus ramas, que cuando la planta se seca quedan sobre el suelo. Pero también estamos hablando de la parte viva estamos hablando también de los microorganismos, de los pequeños animales como roedores, arácnidos, ciempiés, babosas. Todo vivo en el suelo lo constituye esa parte orgánica del suelo, esos organismos vivos. Estamos hablando de esos organismos vivos. Esos organismos vivos, plantas y animalitos que viven en el suelo, cuando mueren nos forman la materia orgánica muerta. Esa materia orgánica muerta, por decir unas plantas, hojas secas que han caído al suelo, constituyen, o un animalito se ha muerto, constituyen la materia orgánica fresca. Esa materia orgánica fresca va a ser atacada por esos millones de microorganismos que viven en el suelo, y van a ir transformando esa materia orgánica fresca en materia orgánica transformada. Cuando hablamos de esa materia orgánica transformada, estamos hablando que por acción de esos microorganismos, la temperatura, la humedad, reacciones químicas, se va transformando en una sustancia coloidal conocida como humus. Y hemos dicho la importancia del humus en comparación a la arcilla, que es otro componente coloidal
inorgánico, pero importante en el suelo. Hemos visto que cuando hemos comparado la SIC de las diferentes arcillas con la del humus, hemos visto que el humus tiene mayor capacidad de tener agua y nutrientes porque su SIC es mayor. Vuelvo a poner ese ejemplo así tan simple, el tamaño de nuestro camión, ¿no? Entonces, esa materia orgánica que hemos dicho se compone de vegetales, animales y microorganismos vivos. Sus restos, o sea, la materia orgánica fresca que se va a ir descomponiendo, va a sufrir una degradación física, química y biológica. Ya les he dicho, la temperatura puede influir, la humedad, la cantidad de microorganismos, el pH, todo eso va a influir para que en un lugar se descompongan más fácil o menos fácil esos restos orgánicos. Han debido escuchar, por ejemplo, ustedes hablar de la turba que traen de la cumbre para mejorar los jardines. Esa es materia orgánica, ¿no? No vamos a decir fresca, pero sí semidescompuesta, pero que no ha llegado a formar un humus al 100% debido a que en esas alturas, por el frío, por la constante humedad y la escasa actividad microbiana, porque esos suelos están saturados, esa materia está saturada de agua, no llegan a descomponerse y a sintetizar el humus propiamente dicho. Cuando hemos hablado de los coloides del suelo, hemos dicho que el humus es una sustancia coloidal, orgánica, a diferencia de las arcillas, que son sus materiales coloidales inorgánicos. Hemos dicho que está formado especialmente de carbón y está altamente polimerizado. Entonces de aquí ya podemos sacar como conclusión que en el suelo se puede dar, se puede transformar la materia orgánica en humus y los aluminosilicatos primarios en aluminosilicatos secundarios, que son las arcillas, ambos componentes muy importantes del suelo. Hemos dicho que en el suelo se puede encontrar hasta contenidos hasta un 5 o 6% de estos componentes sólidos orgánicos, que puede variar durante el año, porque ustedes saben que en la época de invierno, por ejemplo, en el altiplano no hay mucha vegetación, va a haber escasos restos orgánicos, mientras que en el verano, después de las cosechas, puede haber mayor cantidad, va a haber mayor cantidad de residuos, todo eso va a estar influenciado por, por el clima, vamos a decir, de una zona, ¿no? La parte orgánica del suelo, estas propiedades biológicas, es la parte, vamos a decir, más compleja del suelo, la que se sigue investigando, se sigue descubriendo muchas cosas sobre la parte biológica del suelo, porque cada vez hay más estudios que muestran la interrelación entre las diferentes raíces de las plantas que crecen en el suelo con los microorganismos. Es como una red de WhatsApp, vamos a decir, que se da para graficar un poco. Eso últimamente han mostrado a principios de año han mostrado esas interrelaciones entre los microorganismos, entre las raíces, entre el agua del suelo y esa comunicación, vamos a decir así en palabras simples, entre todos ellos para que el suelo sea un organismo vivo, una materia viva, ¿no? Además, porque es complejo, porque esto de las materias orgánicas es muy dinámica. Cada día el suelo puede estar recibiendo aportes de restos de plantas y animales, cosa que no sucede, digamos, que reciba aportes de lluvia todos los días o aportes de material arrastrado por el viento, por el agua, pero esto de la materia orgánica es muy activa. Cada día pueden estar muriendo animalitos.
ya vamos a tener restos orgánicos, ¿ya? Y cada momento está sufriendo una transformación. O sea, este cuadro que les mostraba es continuo. Aquí no hay una línea que separa en el suelo los organismos vivos de la materia orgánica fresca y de esas transformaciones que está sufriendo. Todo se encuentra al mismo tiempo. O sea, muchas veces cuando se hacen los análisis de la materia orgánica y queremos ver cuánto de humus tiene un suelo, generalmente se dice contenido de materia orgánica, porque muchas veces es difícil separar todo este ciclo de la materia orgánica, de la parte viva, de la materia orgánica fresca y de la transformada, ¿ya? Entonces, en este gráfico podemos ver ese proceso de la humificación que es tan complejo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en la superficie del suelo un árbol. Ese árbol está aportando cuando sus hojas se caen, se secan y caen sobre el suelo, las raíces, especialmente las raíces muy finas, no viven mucho tiempo, mueren, crecen otras. Entonces todo esto es la materia orgánica, más esos organismos vivos que sufren en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esas hojas, esos microorganismos se mueren en el suelo? Se van transformando y se van transformando, como ya hemos dicho, con ayuda del clima, con ayuda de la humedad, con ayuda de la temperatura, se van transformando. Una parte de esos restos orgánicos frescos se mineralizan fácilmente. Tienen algunos compuestos que se mineralizan fácilmente y esos elementos o esas sustancias que se han mineralizado fácilmente ya pueden aportar nutrientes directamente a la solución del suelo y a las plantas, o parte de esos pueden perderse con las lluvias o por volatilización. Por ejemplo, el nitrógeno se puede perder por volatilización hacia el aire y otros pueden ayudar a que se reorganice. Entonces, una parte de esos restos orgánicos se van a humificar y van a formar lo que es el humus. Y hemos dicho el papel importante del humus como coloides, porque no solamente va a ayudar a formar agregados, va a ayudar a formar esos complejos húmico-arcillosos y va a ayudar a que el suelo sea poroso, tenga alta capacidad de que el agua se infiltre, de que el agua no se escurra, de que el agua almacene agua. Y hemos visto que el humus también puede retener nutrientes de manera intercambiable. La única desventaja que podemos decir de la materia orgánica y del humus en comparación a las arcillas es de que lastimosamente este humus se puede ir descomponiendo, se puede ir alterando en el tiempo. No es como a las arcillas difícilmente se van a alterar, se van a destruir, a no ser que haya mucha acidez en el suelo, como hace un momento nos preguntaba Álvaro sobre los pozzoles, ¿no? Hay condiciones muy extremas donde la arcilla se puede destruir, pero el humus sí desaparece del suelo. Si no habría este aporte constante de los restos orgánicos, sería catastrófico. Pero es una pena que el humus no sea estable como las arcillas, porque hemos visto que el humus tiene mayor sí que las arcillas, le dan mayor fertilidad al suelo. ¿Por qué les digo que es una pena que el humus no sea estable como las arcillas? Porque en el altiplano, por ejemplo, si nos fijamos a detalle qué es lo que sucede, cosechamos nuestros cultivos, digamos papas, habas, y esos rastrojos, lo que ha quedado, esa materia orgánica fresca, ¿qué hacemos? Les damos a nuestros animales para que
como follaje. O sea, en otras palabras, no hay este aporte continuo de materia orgánica a los suelos. Muchas veces todos esos rastrojos se da a los animales. Y de paso, esos suelos, después de cosechar, los pastoreamos para que se coman todos los residuos orgánicos. Entonces, cada vez nuestros suelos tienen menos materia orgánica y por lo tanto están perdiendo su fertilidad. Han debido ver que más bien ahora, porque ya se consigue gas hasta en las comunidades, pero antes el estiércol de los animales se utilizaba como fuente energética, ¿no? Para cocinar. Con eso cocinaban los alimentos que utilizaban como fuente energética, como leña, porque en el altiplano no hay muchos árboles, ¿no? Entonces, esta parte es preocupante porque este ciclo no se está dando en los suelos porque cada vez esos restos orgánicos les damos otros fines, ¿no? No sé si en esta parte, en esta parte superior del gráfico, hay alguna duda o está claro. Está claro, doctor. Bien. Entonces aquí estamos viendo que esos restos orgánicos que se incorporan al suelo, ya sea de manera natural o de manera artificial, una parte se descompone rápidamente, va a depender de algo que vamos a ver después, de la relación carbono-nitrógeno. Hemos dicho estos elementos, estos nutrientes o estos aniones, una parte se pueden lavar, una parte se puede volatilizar, una parte puede ser utilizada directamente como nutrientes para las plantas y otra parte se reorganizan y nos forman el humus. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas en esta parte, vamos a pasar a esta otra parte. Todos esos restos orgánicos, hemos dicho, se van a descomponer en el tiempo. ¿Y qué significa que se vayan descomponiendo? Que se van a ir alterando, mineralizando con ayuda de los microorganismos, porque los microorganismos utilizan el carbono y el nitrógeno especialmente que contienen, u otros elementos, en esos restos orgánicos. ¿Ya? Ahora, esos restos orgánicos están compuestos de diferentes componentes. Pueden ser proteínas, pueden ser, vamos a decir, grasas, pueden ser sustancias nutritivas, puede ser celulosa, pueden ser componentes aromáticos, tiene diferentes componentes. Y algunos de esos componentes se descomponen más fácilmente, otros van a tardar más tiempo y otros pasan directamente sin descomponerse a ser parte del humus, de esa sustancia coloidal. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que la descomposición de las proteínas, por ejemplo, se van a ir descomponiendo en nitratos, sulfatos, fosfatos, etc. Ya hemos dicho hace un momento, esos que se descomponen fácilmente van a entrar al agua, van a ser parte del agua y van a ser utilizadas por las plantas. Otros van a reorganizarse para lo que es el humus propiamente dicho. Algunos componentes de esa materia orgánica son más difíciles de descomponer. Generalmente, si vemos, han debido ver un aserradero y han debido ver el acezín de un aserradero. Ese acezín va a tardar mucho en descomponerse, porque generalmente ya es lignina o es celulosa. Tiene mucho carbón y tiene poco nitrógeno. Entonces, esos restos van a tardar en descomponerse. ¿Ya? Entonces, después se va a formar ese humus
por diferentes procesos físicos, químicos y biológicos. Y cuando hablamos del humus, vamos a ver que están compuestos de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Este humus va a jugar un papel importante en la parte física del suelo, porque hemos dicho, ayudan a formar los agregados. Y si el suelo tiene agregados, tiene más porosidad, el agua se puede infiltrar mejor en el suelo, no se va a perder por escurrimiento. Por otro lado, ese humus o sus componentes se van a ir descomponiendo, con el tiempo. Hace un momento hemos dicho, es una lástima que el humus se descomponga y cada vez tengamos que añadir restos orgánicos para que haya humus en el suelo, porque hemos dicho que como el humus es mejor que las arcillas, qué pena que no sea duradera, porque esa materia orgánica, ese humus se va descomponiendo y esos elementos van a pasar nuevamente a las plantas como nutrientes o van a volver a este ciclo para la humificación nuevamente. Y aquí no está en el gráfico, hemos dicho que parte de estos nutrientes, como aquí, como en esta parte, se pueden lavar con las lluvias o se pueden volatilizar, ¿no?, a la atmósfera. Aquí estamos viendo los diferentes compuestos en los restos orgánicos. Por ejemplo, la lignina, la celulosa, hemicelulosa tienen mucho carbón. Entonces son compuestos resistentes. Estos generalmente van a tardar mucho en descomponerse o van a pasar directamente a ser parte del humus. Hay compuestos poco estables, azúcares, almidones, celulosas, proteínas, que esos se van a descomponer más fácilmente, ¿ya? Y hay compuestos no estables, los aminoácidos. Ustedes saben que las proteínas están compuestas de aminoácidos. Hay compuestos como los alcohólicos, aldehídos, compuestos orgánicos de diferente situación, ¿ya? Todos estos orgánicos, a ver un momentito, por favor, me están llamando, parece que es urgente. ¿Ya? ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escucho. La materia orgánica está compuesta de diferentes sustancias, de diferentes compuestos, algunos estables, otros poco estables, otros más resistentes, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos compuestos a la larga hacen que se forme por procesos de descomposición y de síntesis, al igual que las arcillas, los compuestos, los ácidos húmicos, vamos a decir, el humus. Ahora vamos a ver que el humus no es uno solo, hay ácidos fúlvicos, hay ácidos húmicos. Los ácidos húmicos pueden ser los pardos, los grises, las imatomelaninas, etcétera, etcétera. Todos estos con el tiempo también se pueden descomponer. Y por eso hemos dicho que ese humus no es estable. Entonces, como vemos aquí, va a haber nitratos, sulfatos, fosfatos, algo de calcio, magnesio, potasio. Pero todos estos además son nutrientes para las plantas que están creciendo en esos suelos o para los microorganismos, ¿no? Pero más que todo para las plantas. O sea, hay una reutilización de todos esos compuestos. Entonces aquí estamos viendo en estos valles que la parte mineral del suelo, una sola parte de esa parte sólida del suelo es orgánica, ¿no? O sea, un suelo puede tener un 7% del 100% de la parte sólida del suelo, puede ser parte orgánica. Si nos fijamos en esa parte orgánica, entre un 80 a 100% puede ser la parte de restos orgánicos. Mientras que la parte viva de esa materia orgánica son las raíces, el 10%, y el 5% los microorganismos, las bacterias, los hongos, etc. Entonces, de ese 7%,
gran parte son restos orgánicos muertos, porque rápidamente no se transforman, ¿no? Y el resto es la parte viva, ¿no? Las raíces de las plantas vivas y todos los microorganismos, bacterias, roedores, lombrices, arácnidos, babosas, todo lo vivo que vive en el suelo. De esa parte viva del suelo, verán una parte importante son bacterias y actinomicetos, de un 40 al 100%. Hongos y algas, otro 40%. Mientras el resto, ese 20%, pueden ser lombrices, otra macrofauna, otra mesofauna, etc. Entonces, esta parte es muy compleja y muy importante para la salud del suelo y para la fertilidad del suelo. Aquí podemos ver en este gráfico todo lo que existe en un suelo. Tenemos los hongos, cucarachas, escarabajos, ciempiés, caracoles, babosas, milipiés, hormigas, cochinillas, lombrices, larvas, ácaros, etcétera, etcétera. Y la parte que no vemos, ¿no? Y la parte que no vemos, ¿ya? Entonces, esta parte es lo que acabamos de ver en ese gráfico. No lo vamos a repetir, pero podemos decir que esa materia orgánica fresca que cae al suelo es atacada por los organismos del suelo. Gusanos, insectos, protozoos, y poco a poco esa materia orgánica va sufriendo fresca, va sufriendo cambios que va a depender de su composición. Porque ustedes habrán visto que hay vegetación herbácea, hay vegetación leñosa, hay árboles que no todos se van a descomponer de la misma manera. Como no son agrónomos, no vamos a ver con mucho detalle esto, pero vamos a decir que sí, que la materia orgánica se compone especialmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Si comparamos esta parte con la parte coloidal del suelo, con la parte coloidal inorgánica, es decir, con las arcillas, vamos a ver que la composición es diferente. En las arcillas hemos dicho que están compuestas las arcillas especialmente de aluminio, silicio, ¿sí? Y algo de magnesio, calcio, etc. Pero aquí en la materia orgánica vemos principalmente el componente carbono. Por eso se dice que los suelos son un sumidero de carbono. Con esto de la quema, de la tala y la quema de los bosques que está sucediendo, todo ese carbono acumulado en el suelo, y especialmente no en la parte aérea, aunque la parte aérea también contiene, pero la mayor parte del carbono está en el suelo. Con esto de la tala y quema está pasando a la atmósfera, ¿no? Y por eso tenemos esos problemas del cambio climático, efecto invernadero, etc. ¿Ya? Entonces, todos los restos orgánicos contienen azúcares, almidón, celulosa y proteínas. Todos estos sirven como fuente de energía para los microorganismos del suelo. Por eso los van descomponiendo para utilizar esa energía y esos nutrientes de los restos orgánicos. Esos otros componentes más resistentes es la lignina, las grasas, las resinas, ¿no? Que se degradan más lentamente. Por eso lo que les decía hace un momento, algunos van pasando directamente a ser parte del humus. Otros tienen que descomponerse y tienen que reestructurarse para formar esos componentes orgánicos altamente polimerizados que resulta ser el humus propiamente dicho. O sea que podemos decir que el humus y sus diferentes componentes como los ácidos fúlvicos, húmicos, grises o blancos, o pardos, perdón, no están presentes en la materia orgánica, sino que esa materia orgánica se transforma, luego de descomponerse, se transforma en lo que es el humus y la humina. Por eso, ¿cuál es la diferencia? De que están altamente polimerizados
y se caracterizan por ser del grupo de los carboxílicos, fenólicos y otros. ¿De qué depende de que esa materia orgánica se descomponga más o menos más lentamente? ¿De qué depende que esa materia orgánica se descomponga más fácilmente o tarde más? De su relación carbono-nitrógeno. Estos dos componentes son importantes, ¿ya? Importantes para los microorganismos. Los microorganismos que van a descomponer esta materia orgánica necesitan del carbono y necesitan del nitrógeno. Nitrógeno necesitan como nutriente y carbono como fuente energética. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A medida que las plantas van siendo más viejas, cada vez tienen más carbono y más nitrógeno. Y esta relación carbono-nitrógeno va a ser la que va a definir la rapidez con la que se va a descomponer estos orgánicos. Esta parte es más agronómica, no vamos a avanzar mucho. Y aquí podemos ver esa relación carbono-nitrógeno. Para que tengan una idea de dónde sale esta relación carbono-nitrógeno. Si el contenido de carbono en las plantas sería de 60% y el nitrógeno de 10%, dividiendo 60 por 10 nos va a dar una relación carbono-nitrógeno de 6. Imagínense ahora, por ejemplo, aquí vamos a ver acezín de la madera en los acezaderos. Miren en la madera cuál es la relación carbono-nitrógeno. 400. O sea que tiene que haber mucho carbono y poco nitrógeno, porque más es lignina y celulosa. Mientras que las leguminosas, digamos, unas plantas de arvejas o habas, la relación carbono-nitrógeno es 10. Ya hemos visto de dónde sale esta relación, ¿no? Con el ejemplo del cálculo de 60% de carbono y 10% de nitrógeno nos va a dar 6%, ¿ya? Las hojas secas, 50, el maíz, 60, la paja, 80, etcétera, etcétera. Entonces aquí pueden ver esa relación carbono-nitrógeno. Bajo es cuando está entre 8 más o menos hasta 19, moderado hasta cerca de 60 y muy alto por encima de 80. ¿Por qué es importante esta relación carbono-nitrógeno? Ya les he dicho que eso define la velocidad de descomposición. En las plantas fresquitas que no tienen flores, que no tienen frutos, esa relación carbono-nitrógeno puede estar por debajo de 5. O sea que en la planta hay bastante carbono y hay bastante nitrógeno. Los microorganismos para ellos es un manjar. Pueden descomponer fácilmente estos orgánicos. No van a dejar nada de residuos, vamos a decir, de esa vegetación o de esa materia orgánica. Y a medida que la relación carbono-nitrógeno va aumentando, cada vez existe un equilibrio entre lo que es la mineralización y la humificación. Aquí, como es tan rápido, solamente se mineraliza, se desaparece estos orgánicos. Ya no le da tiempo de que se humifiquen. O sea que a nosotros nos conviene que, que en el suelo haya humus, que esa relación carbono más adecuada, vamos a decir, está entre 8 a 15. ¿Ya? Entre 8 a 15. A medida que esta relación carbono-nitrógeno está por encima de 15, cada vez esa mineralización no es rápida. Podemos ir al campo y como cuando cosechamos digamos las papas, las habas, y ya está en fruto, la relación carbono-nitrógeno está por encima de 15. Entonces, bajo esas condiciones, esos restos orgánicos ya no se mineralizan tan fácilmente porque tienen además poca agua
mucho carbono y ya no se descomponen fácilmente cuando esa relación carbono-nitrógeno está por debajo de 5. ¿Por qué es importante la presencia de la materia orgánica y el humus en el suelo? Porque influye en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Aquí estamos viendo que el humus y la materia orgánica van a ayudar a formar agregados. Ya hemos hablado de los complejos húmico-arcillosos. Ambos tienen cargas negativas, pero con ayuda de los cationes se aglutinan entre sí y forman buenos agregados, ¿no? Nos conviene que el suelo tenga agregados porque va a mejorar la porosidad, va a mejorar la permeabilidad y la infiltración del agua en el suelo, va a permitir la detención del agua en el suelo, va a incidir sobre la temperatura del suelo porque está incidiendo sobre el color. Hemos visto que los suelos oscuros tienen más calor, no irradian mucho calor en las noches y por lo tanto el suelo mantiene una temperatura más adecuada, ¿ya? Pero no solamente la materia orgánica del humus es importante desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista químico, porque porque si hay mayor cantidad de coloides inorgánicos, el SIC del suelo va a ser mayor. Y si su SIC es mayor, tiene capacidades de tener más bases, va a mejorar su poder tampón, va a proporcionar más nutrientes. Hemos dicho que el humus y la materia orgánica se van descomponiendo. Algunos nutrientes ya están listos para ser utilizados nuevamente como alimento, u otros van a pasar al humus, pero a la larga ese humus también se puede descomponer. O sea, podemos decir que ese humus es un depósito de nutrientes, ¿no? Van a estar ahí y poco a poco se van a ir descomponiendo. Hay que tomar en cuenta, pues, si yo comparo, digamos, un mineral del suelo con un componente orgánico del suelo en las plantas, ¿qué pasa? Cuando esa roca se descompone, inmediatamente esos elementos pueden ser utilizados por los seres vivos que viven en ese suelo, porque ya están en forma mineral, especialmente por las plantas. Las plantas necesitan utilizar esos nutrientes como cationes o aniones. Entonces, en los minerales ya existe directamente cationes o aniones. Pero, ¿qué pasa en los restos orgánicos? Esos nutrientes no están en forma de aniones, cationes como nutrientes, están como componentes orgánicos. Entonces, esos nutrientes en la materia orgánica que están como componentes orgánicos, si queremos que sean utilizadas por las plantas, primero tienen que convertirse en componentes inorgánicos. Y de ahí decir van a aparecer los cationes y aniones. O sea que podemos decir que de un suelo mineral es más fácil que se pierdan los nutrientes que de un suelo que tiene muchos restos orgánicos. Porque esos restos orgánicos esos componentes orgánicos no son tan fácilmente solubles para ser lavados del suelo. Entonces, como verán, la materia orgánica y el humus juegan un papel importante en mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, pero también mejora las propiedades biológicas. Si va a haber más residuos orgánicos en el suelo, más restos orgánicos frescos o humus, va a haber mayor desarrollo de microorganismos. Entonces, como verán, es un ciclo cerrado esto de la presencia de plantas en el suelo, de cobertura vegetal. Eso va a dar origen a los restos orgánicos, al humus y más cantidad de microorganismos. Últimamente, la FAO como una recomendación para que los suelos mantengan su fertilidad. Esto como información es de que los suelos siempre deben estar cubiertos. En el altiplano, si volvemos al ejemplo, cuando cosechamos nuestra papa, nuestra quinoa en abril, hasta octubre
de ese mismo año, esos suelos van a estar desprotegidos, sin cobertura vegetal, escasa cobertura vegetal, porque además después de cosechar metemos los animales para que se coman la vegetación o todos esos restos de la cebada que ha quedado sobre el suelo, o de las habas o de la papa. Es una recomendación de la FAO es mantener los suelos cubiertos para proteger de las lluvias, de la radiación solar, de los vientos, etc. ¿Ya? Entonces, como verán, la parte orgánica es la parte muy importante. Actualmente hay proyectos muy grandes relacionados con la fijación del carbono. En la primera clase hemos dicho que el suelo es un fijador del carbono, es un sumidero. Este carbón, ¿dónde está detenido? Gracias a la fotosíntesis está detenido en las plantas y después pasa a los microorganismos y está detenido ahí. Entonces, este papel de la materia orgánica es fundamental para mantener la vida en nuestro planeta Tierra, porque estamos viendo su efecto sobre, por ejemplo, aquí estamos viendo sobre el ciclo del agua en la naturaleza. Si no habría buenos suelos, compactos, sin buena porosidad, todo el agua de la lluvia se va a escurrir y los suelos además se van a perder, ¿no? ¿Ya? Entonces es fundamental esa parte, por favor, tomar en cuenta esa. Bueno, es más agronómico, de nitrógeno que algunas plantas, las leguminosas pueden fijar directamente de la atmósfera. Esto es muy importante. Cada vez se está estudiando, bueno, esto es una parte agronómica, pero les voy a decir, cada dato, hace un momento les he dicho que cada vez se está comprendiendo cómo estas raíces están unidas con todos las redes de diferentes bacterias, hongos, micorrizas, trichodermas. Todo es una red entre las diferentes plantas. Una red, como vamos a decir actualmente, estamos hablando con esta cuestión de la pandemia, estamos hablando de que hay una comunicación actualmente para los negocios, para flujo de información. Igual las raíces están intercomunicadas con todos esos microorganismos y con otras plantas. Y eso es muy importante porque aquí yo solamente les he mencionado que esos microorganismos ayudan a descomponer a los restos orgánicos y ayuda a formar las propiedades físicas y químicas del suelo. Se ha visto que esos microorganismos, al descomponer esos restos orgánicos o descomponer hasta los mismos pedazos de rocas con las sustancias que producen, están proporcionando nutrientes a las plantas, pero también les protegen esos microorganismos, les protegen del ataque de plagas y enfermedades, porque algunos microorganismos son como un ejército que lucha contra aquellas plagas y enfermedades que pueden evitar que produzcamos la suficiente cantidad de alimentos. Entonces hay microorganismos que atacan a esas plagas que podrían destruir un cultivo. Y eso últimamente se está conociendo cada vez más. Antes se hablaba solamente de esas bacterias fijadoras de nitrógeno, pero actualmente se ha visto el papel de las micorrizas, de las trichodermas. Por eso les decía, esto de la parte biológica del suelo cada vez es más estudiada y más compleja. Aquí podemos ver ejemplos de los contenidos de materia orgánica, ¿ya? Entonces aquí podemos ver en esos contenidos en suelos agrícolas. Como verán en los suelos agrícolas, la disminución, la materia orgánica está distribuida de manera más uniforme que en los suelos forestales, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, en los suelos forestales, que en la superficie hay mucha materia orgánica y después bruscamente disminuyen las capas inferiores.
Mientras acá vemos que esa disminución va más lentamente. ¿Por qué creen que en un suelo agrícola, por qué creen una diferencia entre un suelo forestal tan brusco con un suelo agrícola? ¿Tendrían alguna idea? ¿Por qué en la superficie de los suelos forestales hay mucho contenido y después bruscamente baja? ¿Han entrado con alguna materia en un bosque? No, no, doctor. Ya. Si vamos a un bosque, vamos a encontrar debajo de los árboles gran cantidad de hojarasca. O sea que directamente esa hojarasca está sobre el suelo, no está mezclada con la parte mineral. Puede haber un colchón de hojarasca de 5, 10, 15 centímetros de acuerdo al tipo de bosques, y por eso tenemos tanto contenido de materia orgánica en la capa superficial y después baja bruscamente. ¿Y por qué en los suelos agrícolas hay una disminución más lenta o hay mayores contenidos en las capas de abajo? Porque los suelos agrícolas son sometidos a ser preparados con maquinaria agrícola, ¿no? Y al preparar estamos mezclando las diferentes, la materia orgánica con las capas de más abajo. Por eso aquí hay una disminución más lenta que estos cambios tan bruscos que se dan en los suelos forestales. Por eso cuando talamos y quemamos los bosques, cuando está sucediendo ahora estos problemas de la chiquitanía, ¿qué estamos notando? Que toda esta capa orgánica, esta hojarasca de materia orgánica sobre el suelo mineral, se va a quemar con esas altas temperaturas. Entonces ese suelo no va a tener, pues, no va a ser muy fértil, ¿no? Va a ser un suelo pelado, toda la materia orgánica va a desaparecer, abajo hay menos materia orgánica, entonces los suelos van a tener menos actividad microbiana, al no tener cobertura vegetal, protección, con las altas lluvias que hay en los trópicos, esos suelos se van a comenzar a lavar, etc. ¿Ya? Entonces, en algún tipo de suelos, podemos ver aquí un ejemplo, como les decía, el ejemplo de los pozoles que se tocó, como el humus es ácido, puede haber que haya lavado también del humus en zonas muy lluviosas y se acumule materia orgánica un poco más abajo. Eso debido al lavado que puede sufrir la materia, el humus. El humus no es tan soluble, pero en condiciones de suelos muy ácidos o muy sódicos, en suelos muy sódicos, habíamos dicho, si se acuerdan, el ACIC del suelo disminuye. ¿Por qué disminuye el ACIC de los suelos? Porque ese humus de la capa superficial se solubiliza y es lavado hacia las capas inferiores. Bueno, un método muy utilizado en laboratorio para determinar el contenido de materia orgánica es el método Walkey and Black. ¿Ya? Es un método ya muy antiguo, pero que lo sigue utilizando. Y la fórmula es esta: el contenido de materia orgánica en el suelo va a ser el porcentaje de carbono en base a la utilización del dicromato de potasio, y se lo multiplica por una constante para los suelos de cultivo de 1,72, y ese porcentaje de carbono del 2%, se lo multiplica por una constante de 2. Como verán, estamos determinando el carbono, o sea, no estamos determinando el humus directamente, estamos determinando el porcentaje de materia orgánica. Y para eso vamos a volver a este gráfico que les decía, que todo esto es continuo. No puedo separar el carbono que está en los organismos vivos del suelo, en la materia orgánica fresca, en el humus. Por eso se determina el contenido de carbono total para determinar ese porcentaje de materia orgánica. Entonces determinamos el carbono y lo multiplicamos por esa constante.
Bueno, y aquí hay una parte muy biológica que no es importante entrar a ese detalle. ¿Ya? Estamos diciendo que ese carbono se multiplica por estas constantes para determinar el porcentaje de materia orgánica. Y aquí hay una de las diferentes clases humus. Anteriormente, muchas clasificaciones de suelo se basaban en la materia, en el tipo de humus que había en el suelo. Las clasificaciones antiguas se basaban en el tipo de humus que hay en el suelo. Pero para eso se quería que los suelos sean vírgenes, que sea un suelo nunca alterado por el hombre. Y ustedes saben que han quitado los bosques, han puesto plantaciones de un tipo solo de árboles forestales, de pinos, de eucaliptos, o sea, o han quitado los bosques y son tierras de cultivo. Entonces esta clasificación de los humus, antes había el moder, el muller era el más importante, la turba, el amor, etc. Pero esto solamente como información de que como ya no se clasifican los suelos de acuerdo tomando en cuenta esa vegetación nativa, ya no se maneja poco. Lo único que se maneja es los contenidos de carbono en el suelo. Y después aquí podemos ver la biología del suelo, ¿no? Vamos a clasificar los suelos de acuerdo a los diferentes contenidos que tiene la materia orgánica, ¿no? Y que son necesarios. Después las condiciones de temperatura que hay en el suelo para los diferentes microorganismos. Hay microorganismos que crecen en condiciones de altas temperaturas de los suelos, otros a menos temperaturas, los mesófilos, etcétera, etcétera. Pero eso no es importante para ustedes. O hay organismos que necesitan oxígeno, otros que no necesitan oxígeno para vivir en el suelo, otros que van a vivir de acuerdo que si los suelos son muy neutros o si son muy ácidos, ¿no? Va a haber diferencia de los microorganismos del suelo. Y eso sería la parte biológica. Con eso habríamos acabado la parte de propiedades físicas, químicas y biológicas. Y a partir de la próxima clase ya entraríamos a la parte de formación de los suelos, a la génesis. No sé si ha quedado alguna duda.